Bienvenidos al podcast del blog thealtarplace.com. Respira gracia, acércate, reconstruye, donde hablamos sobre nuestra fe en nuestra actualidad, nuestra cultura y nuestro día a día. Conectamos a la audiencia con recursos, ministerios, libros, música y eventos. Saludos a todos los amigos que nos escuchan y que nos siguen aquí en los medios de The Altar Place, en otro episodio más de este podcast. Y en el día de hoy tengo el privilegio de estar compartiendo y entrevistando a el pastor Jonathan Ocasio. Él es el pastor de la iglesia Mar Azul en Guaynabo, Puerto Rico. Pastor, salúdanos. Bueno, un saludo a todos aquellos que son fieles aquí a The Altar Place y a ti, Jenny Lee, con el deseo de compartir este tema tan interesante que tenemos hoy. Gracias por estar con nosotros. En el día de hoy, pues vamos a estar discutiendo un tema muy interesante. Le hemos puesto como tema trascendiendo dentro de nuestro proceso cultural, iglesia y cultura. Pero antes de entrar en ese tema, yo he escogido al pastor Jonathan Ocasio y a la iglesia Mar Azul, ¿verdad? Representando a la iglesia Mar Azul, para que el pastor me ayude a discutir este tema. Lo primero que quiero es que podamos conocer un poquito más de quién es Jonathan Ocasio y quién es Mar Azul. Así que, pastor, ¿me puedes hablar en un minutito más o menos de tu experiencia? ¿Es tu primera vez pastoreando una iglesia? Como pastor general, sí, comenzamos hace ya 9 años atrás en la parte de atrás de un parque de diversiones llamado Villa Campestre, aquí en Puerto Rico. Así que lanzamos sin paredes, bajo un techo de zinc, con un palo de mango encima de nosotros. Y la realidad es que hace 9 años soy pastor general de la iglesia Mar Azul, pero anterior a eso fui 7 años pastor de jóvenes en la iglesia que mi papá pastoreaba. Él ya no está con nosotros, él murió, fue 30 años pastor de un concilio aquí en Puerto Rico, un hombre muy querido, muy influyente, me enseñó muchísimo. Y yo decía que para pastor la cárcel, no quería ser pastor, no porque hubiera tenido un mal ejemplo, sino porque sabía el sacrificio que venía con la realidad de alguien que decide seguir a Cristo en ese llamado, seguir a Jesús y cargar con ese título. Así que no quería, pero la historia en un minuto es que el Señor y su gracia y su llamado siguió inquietándome, específicamente con la idea de lanzar iglesias diferentes. Aquí en Puerto Rico, en nuestra cultura, y desde siempre este tema de la iglesia y la cultura y trascender en eso para mí ha sido importante. Mi esposa y yo y un grupo de equipo, un grupo de 14 líderes, hace 9 años atrás lanzamos lo que hoy es Mar Azul. Y hoy Mar Azul es una iglesia de mucho crecimiento, bien bonita, bien influyente en el aspecto social. Y yo diría que ahora mismo Dios está levantando la iglesia como un modelo, quizás para otras iglesias en Puerto Rico. Precisamente por eso, pues, contacté a la iglesia para discutir este tema. Pues realmente yo soy puertorriqueña, hace unos años vivo en Estados Unidos y también he visto una diferencia en los modelos de iglesia, pero también diferencia buena, ¿verdad? Y pues hay ciertas cosas que a veces pues las iglesias deberían aprovecharse, ¿verdad? Para tener más efectividad en el mensaje de hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a estar hablando acerca de lo que es cultura, pero cuando hablamos de cultura, pues no nos estamos refiriendo a la cultura de los americanos, de los puertorriqueños, de los peruanos, etcétera, etcétera. Nos estamos refiriendo a la cultura de la generación de hoy día. Tú y yo, que estamos ahora mismo en este podcast, los que están escuchando este podcast, que quieren seguir a Cristo, pero que viven en este mundo esa cultura. Y antes que nada, también te quería preguntar, por si acaso, ¿por qué le pusieron Mar Azul? Wow, esa es la pregunta que Todo el mundo te hace, me imagino. Todo el mundo nos hace. Y es exactamente lo que queríamos que sucediera. Nosotros queríamos un nombre
que no trajera un recuerdo preconcebido. Los nombres traen asociaciones. Por Ujú, ejemplo, cualquier apellido o cualquier nombre conciliar, aunque una persona no haya asistido a una iglesia, conoce a alguien que fue a una iglesia con ese nombre. Y por ujú, lo tanto le da una idea preconcebida de cómo es esa iglesia y cómo son las personas de esa iglesia. Porque ujú, nosotros somos así, asociamos. Así ujú, que no queríamos, siendo que nuestro enfoque como iglesia y parte de nuestra cultura es alcanzar al que está lejos de Dios, el que no asiste a la iglesia, el que no ha tenido una experiencia con la iglesia o una experiencia saludable con la ujú, iglesia en general. ujú, Queríamos un nombre que no los llevara a un recuerdo preconcebido, que no los ahuyentara, que no fuera una barrera. Y ujú, creíamos que Mar Azul es un nombre precioso que representa a Puerto Rico y ujú, ha sido definitivamente lo que comienza las conversaciones cuando hay alguien en nuestra comunidad que comienza a postear en las redes o a compartir que está en Mar Azul. Lo primero que le preguntan es: ¿y qué es Mar Azul? Fíjate que le abre la puerta para una conversación. Así que desde el ujú. nombre quisimos ser intencionales. Eso es todo, un nombre Excelente. hermoso que no trajera recuerdo. Exacto, algo Eso nuevo es y así. diferente. Excelente. Entonces, dígame usted como pastor, o sea, cuando hablamos del término de tener relevancia, en tu experiencia, tú llevas 9 años pastoreando una iglesia que está impactando muchísimo en Puerto Rico y que definitivamente está marcando la diferencia. Ya vamos a hablar cómo hacemos la diferencia, pero cuéntanos cómo se ha encargado de mantenerse relevante y cuán importante consideras tú que es la relevancia y sensibilidad a la cultura de esta generación en este tiempo. Fíjate, yo diría que una iglesia que no es sensible a la cultura dejó de ser iglesia. Ujú, La iglesia está llamada por Jesús a cumplir la gran comisión, ujú, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y si nosotros no somos sensibles a la cultura, nos convertimos en una subcultura, porque nos encerramos dentro de las paredes de lo que nosotros conocemos y comunicamos y nos hablamos de la forma en la que nosotros entendemos, pero no somos efectivos con alcanzar a los que Jesús dijo que vino a alcanzar. Él dijo en Lucas 19: yo he venido para buscar y salvar aquellos que se habían perdido. Una ujú, versión que me encanta dice: aquellos que estaban lejos. ujú, Entonces, si no somos sensibles a la cultura, nuestro mensaje que tiene el potencial, nosotros tenemos el mensaje que tiene el potencial de cambiar para siempre el corazón del ser humano. ujú, No puede ser transmitido correctamente si no entendemos cómo las personas piensan, cómo se comunican, la forma en la que interactúan en el mundo en el que nosotros estamos, la forma en la que el mundo en general hoy ve la iglesia es muy diferente a como lo hacía hace 10 años atrás o como lo hacía hace 20 años atrás. Y cada vez más el cambio cultural global que estamos experimentando, que es un mundo, Jenny Lee, ya no es posmoderno. Aquellos que estudian, aquellos teólogos que están constantemente analizando la cultura y la sensibilidad hacia la cultura, se dan cuenta de que vivimos en un mundo que es post-cristiano. ujú, Ya la idea del cristianismo no es respetada globalmente, mucho menos en los Estados Unidos. La idea de que alguien antes escuchara la Biblia dice y a eso ujú, le dieran valor era una realidad, pero hoy, cuando ujú, nosotros hablamos de la Biblia o de la palabra, la visión macro, ujú, global de la cultura es que no hay por qué escuchar la Biblia, no tiene autoridad para ellos, para la ujú. cultura en general. Y si la iglesia no sabe eso, pues entonces comunicamos de la misma forma en la que hemos comunicado siempre y al no ser sensibles no vamos a ser efectivos en nuestro mensaje. Sí, perdemos la eficiencia si realmente no sabemos a quién verdaderamente le estamos hablando. Es Entonces, correcto. las generaciones van avanzando y avanzando y van cambiando, pero la iglesia, pues, también tiene que mantener sus valores, ¿verdad? Y mantener sus credos y sus convicciones, pero tiene que ser sensible. Esa es la idea, que podamos ser sensibles a esta generación para poder transmitirle el mensaje a ellos de una manera que ellos también lo puedan entender. Claro.
Y pues a veces también la gente piensa en iglesia y piensan pues en una cruz o como que algo bien tradicional. La gente como que viene, nosotros, por ejemplo, a lo mejor quizás usted y yo, ¿verdad? Pues yo me crié en un cristianismo súper tradicional, súper extremadamente tradicional. Y pues probablemente hay mucha gente así que están acostumbrados a escuchar iglesia y van a pensar en todo lo tradicional. Pero podemos ser relevantes y podemos tener sensibilidad cultural para alcanzar esta generación. Y muchos de ellos, quizás a veces, probablemente usted lo ha encontrado, que han tenido experiencias negativas anteriormente con la iglesia. Y pues esas personas también hay que alcanzarlas y enseñarles que Dios está interesado en ellos, que quizás no le presentaron el mejor Jesús, ¿verdad? O no hicieron un buen trabajo en presentarle la mejor iglesia, eh, pero todavía hay una iglesia que ama al perdido, simplemente eso, que lo ama. ¿Nos puedes decir tu experiencia en eso? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú estás mencionando. A mí me sorprende cómo todo a nuestro alrededor cambia, menos la iglesia. Uh-huh. Y la iglesia tiene como responsabilidad principal que cumplir la gran comisión. Uh-huh. Y eso va a requerir que nosotros seamos sensibles para cambiar. Yo creo que las personas no están en general molestas con Dios, están molestas con la iglesia, están desilusionadas con la iglesia. Eso es lo que encontramos globalmente. Las personas están abiertos a, y están explorando su espiritualidad. Esta es una generación, hablando de sensibilidad cultural, Uh-huh. que está explorando su espiritualidad. Ellos quieren eh, respuestas a las preguntas más importantes de la vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi significado? ¿Con qué propósito existo? ¿Habrá un Dios? Ellos quieren conocer. El punto es que ellos están desilusionados con la iglesia, pero no necesariamente con Jesús. Uh-huh. Y no necesariamente con Dios directamente. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo contigo, tenemos que ser relevantes. Nosotros hemos tenido algunas experiencias aquí en Puerto Rico y me imagino que donde estás has visto muchas experiencias de lo que es ser una iglesia que es sensible a la cultura y relevante para cumplir esa misión. Uh-huh. Y ¿cómo tú encuentras que, por ejemplo, cómo tú haces como pastor, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos trazar la línea? Porque, pues, a la misma vez que vamos a ser sensibles a la cultura, es como yo una vez escuché, la iglesia puede ser parte de la cultura sin necesariamente dejarse influenciar por ella. Tú sabes que eso es tan interesante, Jenny, perdona que te interrumpa, porque eh, estás tocando una fibra bien importante para mí cuando hablamos de cómo la iglesia se ve. Primero, yo quisiera decirte que, que yo parto de la visión que Jesús le da a los discípulos y le da a Pedro de lo que es la iglesia que él iba a edificar. En Ujú. Mateo, Jesús se vira a Pedro y le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno o del reino de las tinieblas, dice una versión, no prevalecerán contra ella. Y fíjate, Jenny Lee, que la mayoría de las personas que escuchan ese verso, yo creo que lo tienen al revés. Ven la iglesia con unas puertas bien grandes y con la responsabilidad de aguantar para que el mundo y la oscuridad no entre a la iglesia. Yo tengo que resistir y no dejarme influenciar. Y yo tengo que aguantar estas puertas y esa fue la iglesia en la que yo crecí. Sin embargo, el Ujú. verso y la visión de Jesús para la iglesia dice que es el reino de las tinieblas el que Ujú. tiene puertas y que no pueden aguantar la avanzada, la ofensiva, la luz de Cristo. Entonces yo parto, y Marazul parte de la idea de que la iglesia está a la ofensiva. La Ujú. iglesia no tiene que tener miedo en el sentido cultural. Una iglesia Ujú. que tiene miedo a lo que está sucediendo culturalmente es una iglesia que no está actuando en lo que dice la palabra, que nos dio eh, amor, dominio propio, y que, Libertad. y que nosotros no tenemos que actuar en temor. Jesús no actuaba en temor nunca. Ujú. Y yo veo
una iglesia que actúa constantemente y reacciona en temor, cuando la realidad es que la luz de Cristo no tiene que tener temor. Y eso es para mí número uno. Nosotros estamos a la ofensiva, no a la Ujú. defensiva. Por lo tanto, lo vemos Exacto. bien, bien diferente. Y te digo algo más. Yo crecí y me enseñaron que la iglesia era una línea recta hacia el cielo y la cultura una línea recta hacia el infierno. No se sentaron conmigo y me lo dijeron, pero la cultura general que se Ujú, escuchaba en aquel momento era: la iglesia es buena y todo en la cultura es malo. La ujú, iglesia va al cielo, la cultura va al infierno. ujú. Pero ya nosotros hemos descubierto varias cosas y es que no todo en la cultura es malo. Hay cosas muy hermosas de cada cultura particular, de cada pueblo en particular, que no es malo. Y Ujú, no todo en la iglesia, nosotros somos los primeros que sabemos que no todo en la iglesia es bueno, porque la exacto. iglesia está compuesta por personas imperfectas. Y nos enseñaron entonces que la iglesia tenía que gritar de este lado, eh, de esa línea paralela hacia el cielo, a este lado de esa línea paralela hacia el infierno y gritarle: hey, tienen que dejar lo que están haciendo y venir acá porque nosotros vamos para el cielo y ustedes van para el infierno. Y la Ujú, realidad es que eso nunca funciona. La cultura solo se cambia desde adentro. ujú. Nosotros tenemos que estar claros a que Jesús nos envió a caminar entre las personas, a encarnarnos como Él se encarnó. Y yo creo que si Él lo hizo, nosotros no tenemos temor. Él Ujú. caminó entre la cultura, estuvo en la cultura, fue sensible a la cultura, pero siempre compartió su mensaje con claridad, sin temor y sin temor a ser influenciado porque estaba muy claro en su misión. Exacto. Es como cuando nosotros, yo por ejemplo, tengo amigos que realmente todavía pues no siguen la misma vida que yo de seguir a Jesús. Em, pues yo he encontrado, yo puedo ser amiga de ellos y yo puedo tener mi testimonio. Ellos me respetan, yo los respeto. Ellos conocen de mi vida espiritual. Y yo creo que también eso es parte de ser parte de esta cultura. No tenemos que ser enemigos. Realmente a veces así es que ganamos a otros y que le Yo, dejamos ese yo, testimonio. diría, yo diría siempre, es la Ujú, única forma de ganar a otros, es como tú lo estás diciendo, porque el que gana a alguien a través de intimidación o de ujú, temor, lo está ganando para algo que no es el evangelio. sí. Y pues yo encuentro que la Iglesia Mar Azul realmente está haciendo un excelente trabajo. Me encanta. Todavía, cuando vaya a Puerto Rico voy a ir. Si estuviera viviendo en Puerto Rico, estuviera yendo a la Iglesia Mar Azul, muy altamente probable. Eh, pero todas las cositas que he visto en los videos y eso me encanta. Ahora mismo cuando usted dijo, pues la razón por la cual le pusieron Mar Azul, pues quizás hay personas que ahora mismo nos están escuchando que son líderes de iglesias que también quieren trascender en su estilo, en sus métodos, y esto también les va a ayudar. Y pues es como cierto branding, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir eso en español? Es realmente cultura, es lo que estás diciendo. Cada iglesia tiene una cultura organizacional, Ujú. y las iglesias, lo sepan o no, tienen una cultura organizacional. Puede ser que no le llamen de esa forma, pero porque ¿Cuál es la cultura de Mar Azul? O de sea, Mar como Azul, iglesia. perfecto. La cultura de Mar Azul está compuesta de nuestra visión, nuestros valores y nuestras creencias. Incluso todas las iglesias, eso es lo que forma su cultura. ¿Cuál es Ujú, la visión que tienen como iglesia? ¿Cuáles son los valores que tienen? Y cuáles son las creencias que tienen? En nuestro caso, nuestra visión es sencilla. Existimos para que las personas puedan conocer a Jesús, encontrar libertad y descubrir su propósito. ujú, Fíjate que todo lo que nosotros hacemos es para que eso suceda. Y comienza desde ahí, de una visión clara, basada en Lucas 19, que dice que Zaqueo quería ver a Jesús, pero había una multitud que se lo impedía, porque él era bajo y no podía, era bajito, como todos los puertorriqueños, o la mayoría, y no podía ver. Y nosotros dijimos, qué hermoso, porque hay personas, todo el mundo quiere ver a Jesús, quiere ver a Dios, pero hay una multitud de razones que se lo impide. ujú, Así que, ¿cómo nos vemos nosotros en esa historia? Dice que Jesús llegó a donde Zaqueo, él se trepó a un árbol, Jesús llegó, lo miró y él bajó. ujú. Entonces nosotros nos vemos como el árbol.
fíjate que parte de la visión, nosotros estamos llamados a sostener las personas lo suficientemente hasta que Jesús los pueda llamar por nombre. Entonces, si nuestra visión es esa, existimos para alcanzar los que están lejos, como Jesús lo dijo en Lucas 19, pues entonces hay unos valores que le dan forma a todo lo que hacemos. No te los voy a decir todos porque me imagino que el podcast se extendería, pero algunos, por ejemplo, uno de nuestros valores, haremos cualquier cosa menos pecar para alcanzar a los que están lejos de Dios. Tremendo. Eso es un valor. Haremos cualquier cosa. Entonces, cuando las personas nos preguntan, pero ¿por qué ustedes están haciendo estos proyectos sociales? ¿O por qué ustedes cogen escuelas y las restauran? Escuelas que no necesariamente son de base de fe. Hay algunas que son de base de fe que hemos ayudado a restaurar, hay otras que son completamente públicas. ¿Por qué hacen servicio social, impacto social comunitario en lugares tan lejos de la iglesia en la que ustedes, o del lugar donde se reúnen? Porque nosotros haremos cualquier cosa. ¿Por qué hacen esas noches de comedia y de comida que hacen? ¿Por qué utilizan las redes y ven todo lo que es digital como un campo misionero? ¿Por qué ustedes piensan en el Facebook, el Instagram, todos los procesos digitales como Que un así campo se mueve la misionero? generación de hoy. Así es que, Completamente. ¿en dónde están ellos? Cuando no están en la Ahí. iglesia, ¿en dónde está la gente? En los medios sociales. Entonces las personas dicen, ¿por qué lo hacen? Y nosotros contestamos por nuestros valores, nuestra cultura. Dice que haremos cualquier cosa, excepto pecar para alcanzar los que están lejos de Dios. ¿Y dónde están? Entonces mira este otro valor. Vamos a liderar el camino con generosidad irracional. Nosotros vamos a ser irracionalmente generosos. Eso es un valor. Por lo tanto, ¿por qué estamos invirtiendo tanto en ese proyecto? ¿Por qué grabamos un CD que cuesta tantos miles de dólares para entonces regalarlo? ¿Por qué estamos haciendo esa inversión? Porque seremos irracionalmente generosos, porque creemos que es de mayor bendición el dar que recibir. Mira esta otra. Otro valor que dice, sacrificamos cosas que amamos por cosas que amamos aún más. Todos nosotros tenemos preferencia. Y cuando venimos del mundo de la iglesia, más todavía. Y preferimos que la iglesia que vamos se parezca a la que quizás nosotros crecimos. Y Mar Azul no está construida sobre preferencias, está construida sobre principios. Hay una cultura. Tenemos la visión, tenemos los valores, te he dado algunos, hay muchísimos más. Y te he dado, y no te he dicho de los atributos que esperamos en nuestros voluntarios, en nuestros líderes, como comprometidos, como Cristo, orientados hacia el equipo. Todo esto que estoy hablando, nosotros lo compartimos con toda nuestra comunidad constantemente. Y el beneficio de lo que estamos viviendo y estamos viendo en Mar Azul es que todo el mundo camina hacia una misma dirección porque entienden la cultura. La cultura es algo que los motiva, les informa hacia dónde vamos. La cultura es lo que informa nuestras decisiones, es las creencias, es la palabra. Pero en el día a día es lo que dirige la razón por la que recibimos a la gente, como la recibimos, invertimos. Todo sube o baja a causa de la cultura que muchas personas piensan que no la tienen. Y la tienen. Lo que pasa es que no necesariamente es una cultura saludable. Exacto, exacto. Tú lo has dicho, la mejor palabra es esa, una cultura saludable. Y realmente, como quiera, nosotros marcamos la diferencia. Jamás y nunca se va a ver igual la cultura de la iglesia en la generación de hoy, 2019, por más, vamos a ponerle contemporánea, moderna que sea, jamás se verá igual que la cultura del mundo. Y siempre y cuando nosotros pues podamos mantener la integridad de lo que realmente el Señor, ¿verdad?, pide de nosotros. Claro. Te Y, puedo hacer un reto, Jenny Lee. Mira, yo ajá, escucho siempre, porque yo me imagino que The Altar Place es para eso, para escuchar, para hablar, para debatir sobre ideas interesantes. sí. Yo escucho constantemente a la gente diciendo, mira, los métodos cambian, pero el mensaje no cambia. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero a la misma vez yo reto ese pensamiento. No estoy completamente de acuerdo. Y te voy a decir por qué. Porque las personas muchas veces dicen, el método cambia, pero el mensaje no cambia. Y quitan la responsabilidad de analizar el mensaje que han estado repitiendo, porque hay veces que
hemos estado repitiendo desde niños un mensaje que nos lo dieron mal por primera vez y que el mensaje estaba incorrecto en el sentido de lo que nos enseñaron. Voy a ser bien drástico. Por ejemplo, alguien pudo crecer escuchando la idea de que Dios utilizaba el hombre, pero no necesariamente la mujer era importante en el ministerio porque eran 12 discípulos. Y yo no estoy diciendo un país en específico, pero he tenido conversaciones con personas que crecieron en contextos donde el mensaje que escucharon presentaba un Dios que hablaba y le daba dones a los hombres, pero no necesariamente a las mujeres. Pero cuando vemos el Nuevo Testamento y la importancia y el valor que Jesús le da a las mujeres en el Nuevo Testamento y en el relato bíblico, entonces decimos, wow, el mensaje que yo escuché para una persona como esta tiene que ser revisado. Entonces, ves, yo creo que muchas veces nosotros decimos, el mensaje no cambia, pero muchas veces yo encuentro que las personas que dicen eso son personas que están repitiendo un mensaje incorrecto y yo los Exacto. reto. Y yo los reto porque, aunque es cierto lo que estamos diciendo, el mensaje saludable, concreto del evangelio no cambia, nunca. Pero entonces, nosotros tenemos que también ver cómo ese mensaje, los medios de comunicarlo cambiaron y cómo nosotros vamos a ser sensibles a cómo vamos a utilizar esos medios. Yo quería traer eso ahí porque para mí es importante que lo escuchen de mí. Yo creo que el mensaje saludable no cambia, pero hay muchas veces que hemos aprendido un mensaje incorrecto y por más que lo gritemos con nuevos métodos, la relevancia y la sensibilidad no tiene que ver con luces, ni con música, ni con humo, y todo eso nosotros lo podemos ver y experimentar en nuestro contexto actual. Y cuando tú dices, la iglesia nunca va a ser como la cultura, yo estoy de acuerdo si lo que estamos diciendo es que en la iglesia vamos a ver gente que se sacrifica por los demás, aunque todavía casi ni los conoce. Que en la iglesia vamos a ver personas que están llenas de vida. Si estamos hablando de eso, jamás en cualquier generación, jamás la iglesia va a ser igual, porque allá afuera las personas se defienden, se cuidan, se sacrifican por ellos, pero no necesariamente por el otro. Y aquí Jesús dijo, mira, en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Así que yo creo que si nosotros definimos exactamente de esa forma la iglesia, jamás el mundo va a ser, porque nosotros vamos a estar llenos de vida. Pero mira esto, Jenny, mira, es que me sucedió, me invitaron a una reunión de líderes muy importantes en Puerto Rico y estábamos quizás los líderes de mayor influencia en Puerto Rico allí sentados y estamos en unas mesas y realmente era quizás uno de los lugares más aburridos, más áridos, más vacío de vida que yo jamás en mi vida he estado sentado. Y la persona que se levantó dice, vamos a cantar una canción nosotros, porque así estaremos por la eternidad cantando. Y yo escuché esa visión de eternidad y yo decía, si esa es la eternidad que nosotros vamos a tener, No quiero estar ahí. No voy a estar ahí. A mí no me invitaron a esa. Eso, ¿tú me entiendes? Yo lo que comparto es que nosotros no vamos a ser jamás iguales porque vamos a estar más llenos de vida, vamos a ser genuinos, vamos a ser transformadores. O sea, el evangelio es tan lleno de poder que no hay nada que esté pasando hacia afuera que nos deba asustar, porque para todo hay gracia, hay perdón, hay transformación. El ser humano, una vez recibe ese mensaje y lo hace suyo, el cambio es realmente no se puede parar. El cambio que crea el evangelio en el corazón del ser humano. Yo estoy de acuerdo contigo también que el mensaje a veces necesita ser revisado. Claro. Es como la Biblia, que viene en su revised version y tiene sus revisiones. Pues, pues a veces sí el mensaje necesita ser revisado y no quiere decir que cambia su significado. Quizás también la manera en que lo estamos poniendo, en las palabras que estamos usando. Sí. Espero que también, yo sé que usted y yo nos estamos entendiendo en este momento, pero todo lo que estamos hablando lo hablamos realmente para la edificación de la iglesia, para aquellos también líderes que también, pues el Señor quizás los está moviendo a eso en su iglesia, para que también puedan tener estos modelos de iglesia como Mar Azul,
que están haciendo la diferencia, que están siendo eficientes. Y si usted también está en Puerto Rico y está cerca de Guaynabo, Puerto Rico, ¿cuál es la dirección? Dile ahí debajo de cuál palo, Mira, claro, después de cuál luz. Claro. Vamos a ver si está el palo de mango todavía cuando ellos vengan. Lo voy a hacer más fácil porque, como hablamos, esta generación utiliza los medios para encontrar. Así que pueden escribir en cualquier barra de Google o en la internet, Comunidad Mar Azul o Tu Mar Azul, la página de internet, tumarazul.org. Ahí tiene el mapa. Puede ir a Facebook y en Facebook le va a dar la opción en su red social de oprimir la dirección y le va a dar el PIN para que con su celular el GPS lo lleve hasta allí. Pero es bien sencillo, es en Guaynabo, es en la avenida Alto Apolo. Nos estamos reuniendo allí hace ya 6 años. Compartimos facilidades con una iglesia que habla inglés por la mañana. Ellos utilizan esas facilidades, nosotros las utilizamos por la noche. Esta iglesia se llama Second Union Church, pero es en Guaynabo, es en Bucapla, muy cerca de la Interamericana Metro. Así que si están por ahí, así que ya saben, si no tienen una iglesia a dónde ir, ya sabes a dónde ir en Guaynabo, Puerto Rico. Y a todas las demás iglesias, también si están buscando una fuente, un modelo, un recurso, pues aquí tienen al pastor y a todo el equipo allá de Mar Azul. Así que, pastor, mil gracias. Espero que después, otro día, podamos continuar, porque yo sé que en este tema se puede hablar mucho. 3 podcasts. Sí, una serie. Una serie, 4 o 5. Estoy disponible. Ok, así que ha sido un placer, pastor, y muchas gracias. Gracias a ti. Amigos de The Altar Place, gracias por escuchar un episodio más de nuestro podcast. Esperamos que hayas sido edificado y si es así, déjanos tu review. Síguenos en las redes sociales y recuerda suscribirte al blog en thealtarplace.com. Puedes ver los videos de este podcast en nuestro canal de YouTube. Esto será hasta la próxima.